es un vector de R24 porque cada hora se midió esta temperatura y entonces tenemos esta información en ese vector. Sabemos que la distribución de probabilidad de ese vector X depende de la estación, que va a ser nuestro parámetro θ. Esa temperatura va a variar dependiendo de si es primavera, si es verano, si es otoño o es invierno. Ahora, supongamos que lo único que conocemos es la temperatura promedio del día. Generalmente no se está midiendo la temperatura cada hora. Simplemente lo que conocemos es temperatura promedio en ese día. Que vamos a llamar Y. Lo que se quiere hacer es una estimación acerca de la estación del año. En el caso del estimador de máxima verosimilitud, ya lo habíamos mencionado y sabemos que lo que maximiza es la probabilidad, en este caso, de que esa temperatura promedio, dado la estación del año, para poder encontrar el valor de θ, pero el problema es que puede llegar a ser un problema intratable. La cantidad de información que se tiene pues puede ser muy grande y podemos caer en un problema intratable. Entonces, el algoritmo EM va a hacer suposiciones acerca de los datos completos y de forma iterativa va a ir encontrando el valor de θ que maximice la probabilidad de X dado θ. La probabilidad de los datos completos, dado que conocemos la estación del año. Entonces, en lugar de obtener esta probabilidad, pues lo que va a hacer es suponer o tratar de tomar en cuenta cómo es la distribución de esos datos para estimar este parámetro θ. Entonces, ¿qué se necesita para poder usar esta estrategia del EM? Necesitamos los datos observados, es decir, ese valor Y. En el ejemplo que veíamos sería la temperatura promedio del día. También necesitamos una densidad paramétrica que nos describa los datos observados, es decir, la probabilidad de Y dado θ. Necesitamos una descripción de los datos completos, ese vector X. En el ejemplo sería todas las temperaturas de cada hora. Y una densidad paramétrica de los datos completos, en este caso la probabilidad de X dado θ, considerando que el soporte de X no depende del parámetro θ. Y entonces, esos cuatro elementos necesitaríamos para usar el EM. Ahora bien, el valor de X no se observa directamente. Lo que nosotros observamos son realizaciones de la variable aleatoria. Entonces, realmente tenemos el Y igual a un cierto PD. Es como una función que me va a estar mapeando los datos X y un conjunto completo de datos hacia mis observaciones, que son los Y. Entonces, esa función T, pues depende de cómo la tomemos. Por ejemplo, podemos estar mapeando X hacia su media, que era en el ejemplo de la temperatura. Decíamos, ok, lo que conozco es la temperatura promedio dentro del día. Entonces, esta función T lo que estaría haciendo es mapear los datos completos hacia la media. O, por ejemplo, tengo un número complejo, fijarme en solo su magnitud, estaría haciendo esta función de la función T. Y entonces, el número complejo, en lugar de tomar parte entera y parte real, me fijo solo en la magnitud de ese elemento, de ese vector, de ese número, y esa es mi observación. O si obtengo la norma del vector, esa sería mi función T. Y entonces, bueno, puedo hacerlo de distintas formas, esas observaciones, dependiendo de lo que busco, es lo que necesito.
de esa información. Si trabajáramos directamente con el estimador de máxima verosimilitud, por ahí ya lo habíamos visto, este estimador, entonces, bueno, ¿cómo lo aplicaríamos para este tipo de problemas? Dado que solo contamos con lo que es con las observaciones, con el valor Y, la estimación de teta deseable sería encontrar el argumento máximo de teta de la probabilidad de Y dada teta. Esa sería pues la estimación deseable, lo que nos interesaría conocer acerca de teta. Frecuentemente es más fácil encontrar el logaritmo de la verosimilitud, entonces realmente lo que buscamos es el argumento máximo del logaritmo de la probabilidad de Y dado teta. Sin embargo, en muchas ocasiones es muy complicado maximizar cualquiera de los dos. Entonces, de ahí surge esta variante del algoritmo que surge como una mejor opción cuando no puedo encontrar ni la máxima verosimilitud ni la log verosimilitud. En el caso del algoritmo EM, nosotros lo que vamos a hacer es una suposición acerca de los datos completos y luego vamos a encontrar el valor de teta que maximiza el valor esperado de la log verosimilitud del conjunto de datos completos. Una vez que tenemos el nuevo valor para teta, podemos elegir una mejor o hacer una mejor elección respecto a X y volvemos a iterar hasta que el valor de teta pues, sea el que me maximiza o me acerque a esa log verosimilitud esperada. Entonces, no voy a calcular directamente la verosimilitud, pero me voy a acercar lo más que pueda a él. Entonces, voy a ir estimando el valor de teta conforme el valor de los datos. El algoritmo consta de dos etapas o de dos pasos. El paso E, que es la de estimar, y el paso M, que es la de maximizar. Entonces, en el paso de la estimación, lo que se va a hacer es elegir un valor inicial para teta. Entonces, vamos a tener un teta elevado a la m igual a 0. Ese va a ser mi valor inicial y generalmente se selecciona de forma aleatoria. Entonces voy a tener ahí un cierto valor. Una vez que obtenemos los datos observados, que es el vector Y suponiendo que esa suposición actual del valor de teta es correcta, vamos a calcular qué tan probable es que los datos completos valgan X. Es decir, vamos a determinar la distribución condicional, probabilidad de X dado el valor de Y y el teta a la M. Entonces, a partir de estos valores vamos a estimar o vamos a ver qué tan probable es que esos datos completos valgan X. Vamos a desechar el valor de teta a la M, pero vamos a conservar la probabilidad que calculamos. Esa estimación que hicimos la vamos a conservar. Ahora, lo que nosotros quisiéramos maximizar es el logaritmo de la probabilidad de X dado teta, pero decíamos que realmente no conocemos los datos completos, simplemente conocemos las observaciones de esos datos completos. Entonces vamos a maximizar su valor esperado. Eso normalmente se le conoce como una función Q, y lo que vamos a hacer es encontrar el valor de teta a partir del teta que conozco, haciendo la estimación de ese valor esperado, el valor que esperaríamos que cumpla con maximizar el logaritmo de la probabilidad de X dado el parámetro teta. Entonces lo que necesitamos calcular es la esperanza matemática de X dado Y dado teta de M
del logaritmo de la probabilidad de X dado Z. Y eso es calcular la integral sobre un cierto soporte del logaritmo de la probabilidad de X dado Z por la probabilidad de X dado Y dado Z de X. Vamos a integrar sobre todo un soporte de Y, es decir, cuando los X tal que la probabilidad de X dado Y sea mayor a 0. Y bueno, aunque esta función depende del parámetro θ, que es el que estamos estimando, también depende del distribución inicial. Entonces dependo de ambos valores. Muy sacrificado también. Ese es el primer paso que hacemos. Aquí lo que vamos a hacer es estimar. Después viene el paso M, que es el paso de maximizar. Vamos a elegir un nuevo valor para θ, que va a ser el θ a la m más 1, seleccionando aquel que maximiza la función Q. Entonces, vamos a elegir el que me maximice toda esta función. Voy a buscar el argumento máximo de los valores de θ, de Q, dado θ y dado θ de M. Entonces, a partir de eso obtengo el nuevo valor para el parámetro θ. Incrementamos la m en 1 y regresamos al paso 2, es decir, me regreso al paso E para buscar toda esta parte de maximizar el logaritmo de la probabilidad de X dado Z a través de esta función Q. Entonces, ahora, con mis datos observados y con la suposición actual, que ya no es esta inicial, sino la nueva que se calculó, vamos a calcular qué tan probable es que esos datos completos valgan X, es decir, obtener esa distribución condicional. Vamos a maximizar el logaritmo de esta estimación a través de la función Q y vamos a observar, bueno, vamos a nuevamente a maximizar, vamos a buscar el nuevo argumento máximo, es decir, un nuevo valor para el parámetro Z, y vamos a hacer este procedimiento hasta que ya no se pueda maximizar ese valor. Y el valor, el último valor que tengamos, pues va a ser el parámetro que marine al valor real, que sería a la máxima verosimilitud, o a la máxima log verosimilitud. Entonces, así es como... Ahora, el efecto Gerard es una cosa increíble. Bueno, ¿cómo atemoriza al rival? Eso es una preocupación de verdad. Bueno, ahí sigue viéndolo. Dale, que expresión es conveniente para esa función Q. Veíamos que esa expresión Q es calcular la esperanza matemática del logaritmo de la probabilidad de X dado Z a través de la integral. Pero tomando como base el algoritmo de Bayes, el teorema de Bayes, que recuerden que ese me permite calcular la probabilidad de a posteriori, que es la probabilidad de X dado Y dado Z, a partir de las probabilidades a priori. La probabilidad de X y Y dado Z sobre la probabilidad de Y dado Z. Ahora bien, esta función T de X es una función determinista. Es decir, esta función me permite, o lo que significa es que una realización X va a determinar a la variable Y de manera única. Es decir, el conjunto total de datos, o la realización de ese conjunto total de datos, me va a determinar de manera única mis observaciones a partir de esta función. Claro que esa función es determinista. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra el par de X es igual a la probabilidad de que ocurra X. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que llueva, esto es igual a calcular la probabilidad de que llueva y haya nubes en el cielo. Entonces, eso nos permite modificar nuestra función Q. Ahora la función Q depende de θ y de θ a la m, va a ser la integral sobre el soporte de Y
Y lo que vamos a calcular es la integral del logaritmo de la probabilidad de x dado teta por la probabilidad de x dado teta a la m sobre la probabilidad de y dado teta a la m. Entonces estamos cambiando esta por esta probabilidad. Digamos, como la función es determinista, determinar la probabilidad de este par de variables es lo mismo que determinar la probabilidad de esta variable. Definitivamente descentrado. Por ejemplo, supongamos que tenemos n niños a los que se les da a escoger un juguete de entre 4 opciones. El histograma de elección, las posibilidades de cómo escojan los niños ese juguete, pues va a ser el vector y, donde voy a tener y1, y2, y3, y4. Cada y sub i va a ser el número de niños que escogieron el juguete i. Entonces, el y sub 1 es el número de niños que escogieron el juguete 1. El y sub 2 es el número de niños que escogieron el juguete 2. Y así está el juguete 4. Nosotros podemos modelar este histograma aleatorio Y mediante una distribución multinomial. Esta distribución multinomial tiene dos parámetros. Uno es el número de ensayo, es decir, el número de niños, que es el valor de n, y la probabilidad de que los niños elijan cada uno de los 4 juguetes. Y este histograma, o esta probabilidad más bien, la vamos a representar como el vector P, que va a tener valores entre 0 y 1, donde cada uno de estos, P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4, es la probabilidad de que los niños hayan elegido el juguete 1, más la probabilidad de que se eligiera el juguete 2, y está el juguete 4, y la suma de todas esas probabilidades debe dar 1. La probabilidad de que se elijan todos los juguetes a partir de la selección de cada uno de ellos, pues debe dar 1. Ahora bien, la probabilidad de observar un histograma en particular va a ser la probabilidad de y dado teta, y eso es igual a n factorial sobre y1 factorial por y2 factorial por y3 factorial por y4 factorial por la probabilidad 1 de haber elegido el juguete 1, la probabilidad 2, es decir, de haber elegido el juguete 2, por la probabilidad 3, que es el juguete 3, por la probabilidad 4, que es elegir el juguete 4. Y bueno, esta sería la probabilidad de esta observación. Recuerden que para poder aplicar el algoritmo EM, si quiero buscar la máxima verosimilitud, pues necesito esta, que sería mi observación, su probabilidad correspondiente, y también necesitaría conocer los datos completos y la probabilidad de esos datos completos. Entonces aquí ya tengo lo que es la observación, su probabilidad correspondiente dado el parámetro z, pero ahora bien necesito saber quién sería mi observación o mis datos completos. Bueno, aquí supongamos que en este caso el valor de P depende de un parámetro θ, de tal forma que nosotros tenemos que la probabilidad de ese parámetro θ va a ser igual a 1 entre 2 más un cuarto de θ, 1 sobre 4 multiplicado por 1 menos θ, 1 sobre 4 multiplicado por 1 menos θ, y un cuarto de θ. Y este valor de θ es un valor entre 0 y 1. Entonces, supongamos que sería esa probabilidad. Lo que nosotros queremos estimar es el valor de θ que nos maximice la verosimilitud del histograma que observamos. Y entonces, tomando en cuenta esta probabilidad que definimos aquí,
y sustituyéndola en esa expresión que teníamos previamente de la probabilidad de observar nuestro histograma en particular, lo que tenemos es la probabilidad de Y dado θ va a ser igual a n factorial sobre y1 factorial por y2 factorial por y3 factorial por y4 factorial, y esta sería el peso 1 de esta probabilidad que estamos calculando aquí. Entonces teníamos un medio más z sobre 4, sería el peso 1 elevado a la y1, y recuerden que significa que se dividió entre y1. Luego tenemos esta como la segunda probabilidad, esta es la tercera probabilidad y esta es la cuarta probabilidad. Entonces esta sería la probabilidad de observar este histograma. Este ejemplo pudiera resolverse directamente estimando, calculando la log verosimilitud, el máximo de esa log verosimilitud. Sin embargo, bueno, lo que se busca ejemplificar es cómo funciona el algoritmo EM, y entonces se está resolviendo de esa forma. Decíamos que para utilizar EM, aparte de conocer las observaciones y su probabilidad, necesitamos decir quiénes son nuestros datos completos, quién es X, y también hacerlo de forma que su distribución también se puede expresar en términos del mismo parámetro θ. En este caso, para el ejemplo que veíamos de los niños, una solución es considerar a X como X1, X2, X3, X4, X5. Y su distribución debe ser multinomial, porque es la forma en cómo está la distribución de las observaciones, donde las probabilidades de cada evento serían un medio, un cuarto de θ, un cuarto de 1 menos θ, un cuarto de 1 menos θ y un cuarto de θ. Ahora, estas probabilidades surgen de aquí. Acá tenemos la suma de dos valores, y entonces en nuestros datos completos lo que estamos haciendo es separar estos dos valores. Por eso lo que llamaríamos nuestros datos completos es un vector de 5 elementos, y necesitamos probabilidades correspondientes. Ahora, la relación entre los datos observados con los datos completos sería X1 más X2, que nos darían esta parte, X3, X4 y X5, porque veíamos que en los datos observados tengo 4 valores, pero en los datos completos tengo 5. Y la relación es que X1 y X2 se suman para formar el valor de Y1. Por lo tanto, la verosimilitud de la realización X de los datos completos, pues sería la probabilidad de X dado θ, definido como n factorial, sobre la productoria de 1 hasta 5 de cada X factorial. Que sería equivalente a esto, tendría n factorial sobre x1 factorial por x2 factorial, así hasta x5 factorial, multiplicado por cada una de las probabilidades, que ahora es un medio de que aparezca x1, y luego tenemos z entre 4, que está asociado a x2 y a x5, por eso aquí aparece x2 más x5, y luego tenemos 1 menos z sobre 4 asociado a x3 y a x4. Entonces, estas serían como las probabilidades asociadas. Serían similar a estas peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4, solo que ahora tengo 5 valores, porque aquí son
el vector es de 5 elementos. Jerónimo Rolli. Y entonces, acá simplemente estamos relacionando cada uno de estos términos con el valor correspondiente dentro de este vector de observación. Por tercera vez en su historia el submarino se va a meter en los cuartos de final de la Champions. Atención ahora, la Juve la saca. Ahora, ¿cuál sería la función Q para nuestro ejemplo? Decíamos, esa función Q es la que nos ayuda a estimar la máxima, el máximo valor para el θ. Entonces, decíamos que Q es una función que depende del parámetro θ, del valor inicial o del valor al momento en que estamos evaluando, y que eso lo podemos estimar como la esperanza matemática de X dado Y dado θ de m del logaritmo de la probabilidad de X dado θ. En este caso, esta probabilidad que es la que queremos estimar es toda esta expresión, que es la que poníamos aquí abajo. Entonces, esa es la probabilidad que queremos maximizar. Para maximizar Q, solo vamos a necesitar los términos que dependan de θ. Los demás son irrelevantes, porque para estas cuestiones de maximización de un parámetro, los valores que no dependan de él, pues son valores constantes que no influyen en esa maximización. Entonces, por ejemplo, este parámetro no la necesitamos. Ese término es irrelevante. Entonces, solo vamos a tomar en cuenta estos términos. Vamos a buscar el argumento máximo de la esperanza matemática de X2 más X5 por el logaritmo de θ más X3 más X4 por el logaritmo de 1 menos θ. Que eso es equivalente a maximizar todo este parámetro. Están aplicando, bueno, separando los términos, aplicando también la esperanza matemática con respecto al logaritmo. Y entonces, para encontrar el nuevo valor para θ, pues queremos justamente maximizar todo este valor. No entiendo nada. Ahora bien, necesitamos la esperanza condicional de los datos completos condicionada a la realización de los datos completos conocidos. Esta esperanza condicional nos deja incertidumbre acerca de X1 y X2. Y eso es porque Y1 es equivalente, es igual a la suma de X1 más X2. Entonces, solo en estos valores es donde tendríamos incertidumbre. Los demás se obtienen directamente de esta observación. Entonces, dado Y1, el par X1 X2 se distribuye binomialmente. Y entonces la probabilidad de X dado Y dado θ va a ser igual a Y1 factorial sobre X1 factorial por X2 factorial por 2 sobre 2 más θ asociado a X1 y Z sobre 2 más Z asociado a X2. Ahora, ¿de dónde sale esto? De estas expresiones. Teníamos X1 más X2, que son estos dos términos. Entonces, de esas expresiones es donde salen estos valores. Por una función indicadora, donde esa función indicadora es sobre X1 más X2 igual a Y1, multiplicado por la productoria que va desde 3 hasta 5 de esa función indicadora. Entonces, esa es la distribución de esta probabilidad. El valor esperado es la media. Y vamos a obtener la media porque estamos en una distribución binomial. En este caso, tendríamos esa esperanza matemática de X dado Y evaluado sobre los datos completos va a ser este vector. Esta parte de aquí, 2 sobre 2 más θ por el Y1
Luego esta parte es teta sobre 2 más teta por Y1. Recuerden que la suma de estos dos me va a dar exactamente el valor de Y1. A un nivel extraordinario. Perdón, pero acá estoy estimando sobre el vector X, sobre mis datos completos. Y luego decíamos Y2, Y3 y Y4 y se obtienen directamente de la observación de sus datos. Acá era donde teníamos la incertidumbre, pero al tomar la distribución binomial obtenemos esos valores. En un estadio ante un equipo grande, hoy otra noche para el recuerdo. Vamos a sustituir esta expresión en nuestro cálculo para obtener el nuevo valor de teta. Que bueno, hacer toda esta operación. Derivamos, igualamos a 0 y pues de ahí vamos a obtener el valor que esperamos. Entonces, bueno, aquí haciendo todas las operaciones se llega a esta expresión. El teta de m más 1 va a ser pues toda esta expresión. Con esto podemos calcular ese nuevo valor. Si este algoritmo se ejecutara, iniciando el teta, el valor inicial como punto 5 y nuestros datos observados fueran estos, entonces esa es la expresión que se tendría que estar aplicando, esta que tenemos aquí, y estos serían los valores que se irían valor de m, este sería el teta de m. Y con eso pues llegaríamos al valor aproximado de la log verosimilitud. Entonces, ese sería a grandes rasgos cómo funciona este método de expectation acquisition. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No olvidar nunca, noche para los siglos de los siglos, sube 0. Creo que no, perdón. Sí, entonces aquí, pues básicamente lo que estamos haciendo es estimar un cierto parámetro, pero tomando en cuenta este concepto de la verosimilitud. Esa es la idea de este algoritmo. Ahora, también, pues a veces tenemos datos incompletos, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se van estimando los valores que buscamos. Y, por ejemplo, cuando se buscan parámetros para una mezcla de gaussianas o para un modelo oculto de Markov, pues necesitamos hacer como estimaciones adicionales o tomar en cuenta información adicional, dado que nuestros datos están incompletos. ¿Sí? Pero básicamente el problema viene siendo similar. La forma en cómo trabaja el algoritmo es muy similar, simplemente con las consideraciones necesarias que hay que hacer por el tipo de problema. Entonces, esta es otra forma de encontrar estos clústeres. Al final, esta estimación de esos parámetros pues nos va determinando los diferentes grupos que tenemos dentro de nuestro conjunto de datos. Y se llama paramétrico porque estamos buscando el valor ideal de un cierto parámetro. Entonces, ya hablamos de dos tipos de técnicas, que son las jerárquicas. Hablamos de esta que es un estimador de parámetros. Y tenemos pues muchas técnicas más. Tenemos también métodos que son no paramétricos. En el caso de los métodos no paramétricos, tenemos varios algoritmos. Tenemos lo que es el KNN, tenemos el K-means, tenemos un K-means en línea, tenemos métodos basados en centroides y tenemos lo que se conoce como mapas autoorganizativos o redes de cojones. Este tipo de mapas autoorganizativos son redes neuronales, pero diseñadas para aprendizaje no supervisado.
porque la mayoría de las redes neuronales se usan para aprendizaje supervisado. Cuando ya conocemos las clases, solo este tipo de redes funcionan para obtener los grupos cuando no se conocen. Y tenemos otros algoritmos como el CoffWeb, el AutoClass y algunos otros más. Entonces, tenemos diversas estrategias para encontrar lo que son los clústeres. Ahora bien, ¿cómo funcionan estos métodos no paramétricos? En el caso del Nearest Neighborhood, nosotros tenemos el caso de tomar en cuenta un solo vecino más cercano. Entonces tenemos nuestro conjunto de datos y lo que se hace es conectar cada punto con su punto más cercano. Entonces vamos verificando cuál es el punto más cercano y vamos haciendo las uniones. Entonces, por ejemplo, aquí se obtiene este conjunto de puntos, aquí tenemos otro conjunto de puntos, aquí tenemos otro, y forma otro. La conectividad entre puntos es lo que nos va generando los grupos. Entonces, aquí realmente tengo 4 grupos, entonces estarían obteniendo 4 grupos. Uno de los problemas que tiene el método de tomar un solo vecino es que puedo tener grupos pequeños. Por ejemplo, aquí si observo los datos, esperaría que fuera un solo grupo. Sin embargo, aquí obtuvimos 2 grupos. Hay variantes que en lugar de tomar un solo vecino más cercano, pues tomo más de ellos. Me fijo, por ejemplo, en 3 vecinos o 5 vecinos, etc. O también se tiene el árbol de mínima expansión, que se usa para agrupar hasta que llegamos a un cierto número de grupos. Y es una variante de los métodos jerárquicos, solo que en este caso no construyo toda la jerarquía completa, sino defino cuántos grupos son los que quiero, y una vez que llega ese número de grupos, termina de construir ese grafo o ese árbol jerárquico. Entonces, bueno, esta es una forma de obtener los grupos. Decíamos, con un solo vecino puedo tener problemas porque puedo obtener grupos pequeños que haría que obtenga más grupos de los que realmente hay en los datos. Otro método es el K-means. Este nos permite encontrar los K-puntos más densos en un conjunto arbitrario de puntos. Entonces, aquí lo que se busca, o el objetivo de este algoritmo, es construir grupos que sean densos y que fácilmente puedan identificar los distintos grupos. Entonces, busco que objetos o datos que sean muy parecidos estén en el mismo grupo, y objetos o datos que sean muy diferentes queden en grupos distintos. ¿Cómo funciona este algoritmo? Primero vamos a dividir aleatoriamente los ejemplos en cada conjunto y vamos a calcular la media de cada conjunto. A partir de esta media, vamos a ir reasignando cada ejemplo. Vamos a ver cuál es el conjunto con el punto medio más cercano hacia los ejemplos, y ahí vamos a irlos acomodando. Vamos a recalcular los puntos medios de los K conjuntos y vamos a repetir estos pasos hasta que los conjuntos ya no varíen. Cuando ya no se muevan los centros, o cuando los datos ya no cambien de grupo para 2 iteraciones consecutivas. En ese momento puedo parar la construcción. Ahora, ¿cómo desde clusters que quiero? Este es un algoritmo que requiere conocer ese valor.
cuántos grupos son los que se van a formar. Hay algunas formas heurísticas de determinar ese valor cuando no lo conozco, porque no siempre conozco cuántos grupos hay en esos datos que tengo. Hay ocasiones en que sí se puede saber ese valor, pero no siempre. Entonces, se puede tratar de estimar ese valor. Ahora, ¿qué problemas puede tener no estimar de forma adecuada ese valor de K? Si nosotros sabemos que hay n clases y hacemos que K sea igual a n, puede resultar que en muchas ocasiones algún grupo use dos centros y que dos grupos separados tengan que compartir un centro. ¿A qué se refiere esto? Si nos fijamos en estos datos, aquí realmente debería ser un grupo, debería ser otro y debería ser otro. Entonces, se le dijo que eran tres grupos, pero aquí estos los está uniendo como uno solo. Eso se refiere a que algún grupo use dos centros, porque debería haber aquí dos centros, y que dos grupos separados tengan que compartir el mismo centro. Pero es al revés. Este es un grupo que está usando dos centros, debería ser uno y me lo está separando en dos, y estos dos grupos están compartiendo centro porque el valor que se obtuvo está aquí en medio y por eso los está uniendo a todos estos en un grupo. Entonces, esos son de los problemas que yo puedo obtener, que no obtenga los grupos correctos, aunque yo le estoy diciendo cuántos busco. Ahora bien, si elegimos un K muy grande, la generalización de esos conjuntos que se forman va a ser pobre y las agrupaciones futuras pues van a ser malas. Eso significa que voy a estar consiguiendo grupos muy pequeñitos y por lo tanto más de los que realmente tengo en mi conjunto de datos real. Decíamos, aquí debería ser un grupo, otro y otro. Sin embargo, pues estamos construyendo más grupos pequeños de los que debería haber ahí. Ahora, si se elige muy pequeño ese valor, pues puedo caer en el caso contrario, que datos que deberían estar en grupos separados me queden en el mismo grupo. Por lo tanto, determinar el valor ideal de K, pues es difícil. Aunque ya existan estas heurísticas, pues no siempre es fácil obtener el valor ideal, que nuestros grupos sean exactamente los que necesitamos encontrar. Entonces, dependemos mucho de este valor K. Bueno, antes de hablar del que es en línea, ahondando un poquito más en este método del K-means, bueno, parte de lo que tenemos con este método es que es un método muy simple. Vemos que la estrategia realmente es sencilla, es eficiente este algoritmo, nos permite obtener buenos resultados a pesar de varias deficiencias que tiene el método, y entonces pues es muy útil para problemas reales. Necesitamos conocer a priori el número de agrupamientos, ese valor K, y veíamos que es sensible a ese parámetro. Un K superior al valor real nos va a dar clases ficticias, y un K inferior al valor real pues me va a producir menos clases de las que realmente existen. Entonces, encontrar ese valor ideal pudiera no ser tan sencillo. Cada agrupamiento va a tener asociado un centroide, que es el centro geométrico del agrupamiento, que es el que vamos a obtener a través del promedio. Los puntos se van a ir asignando al agrupamiento cuyo centroide esté más cerca.
aquí vamos a utilizar alguna métrica de distancia, generalmente la euclídea, pero podemos utilizar alguna otra. De forma iterativa vamos actualizando los centroides en función de las asignaciones de los puntos hacia los agrupamientos hasta que los centroides dejen de cambiar. Entonces vamos a ir ajustando para pues obtener nuestros grupos ideales o lo más cercano a los ideales. El objetivo cuando nosotros calculamos los nuevos centroides es minimizar una función criterio. En este caso es la función del error cuadrático para cada uno de los agrupamientos. Entonces nosotros buscamos los mejores centroides, aquellos que me permitan minimizar esta función. ¿Cómo logro minimizar esta función? Calculando los centroides a partir de la media, de ese promedio geométrico que mencionábamos. Ahora, ¿cómo funciona el algoritmo? Vamos a fijar o a determinar el número de clústeres que vamos a formar. Vamos a obtener centroides aleatorios. A partir de esos centroides vamos a calcular la distancia de cada uno de los ejemplos o de los objetos hacia los centroides. Los vamos a agrupar con base en la mínima distancia y luego vamos a evaluar. Los objetos se movieron de grupo, si no, termino. Si se movieron, vuelvo a calcular los nuevos centroides. Y voy a repetir ese proceso hasta que los datos ya no se muevan de los grupos. En 2 iteraciones consecutivas, obtenga los mismos centroides o que los datos ya no cambien de grupo. Entonces, por ejemplo, si tuviera estos datos y quiero 3 agrupamientos, pues esos serían los grupos ideales. Pero si quisiera 4, pues ya tendría que dividir mis datos. Por ejemplo, estos que tenemos aquí, en lugar de ser 2 grupos, pues tendrían que ser 3. Y entonces ese resultado, pues decíamos, depende de cuántos grupos quiero encontrar. Ahora, también dependo de los centros iniciales. Mencionaba, estos centros se seleccionan de forma aleatoria. Entonces, si yo selecciono mis centros aquí, más o menos donde pudieran estar los grupos, o muchas veces ya sé más o menos dónde están los grupos, entonces, bueno, si coloco los centros de esa forma, para que sea como más rápido encontrar los grupos que se tienen en esos datos, entonces, cuando vaya haciendo las diferentes iteraciones, déjenme ampliarlo para que veamos cómo va iterando. Pero nosotros tenemos, si por ejemplo, estos fueran mis centros iniciales, están aquí pegaditos los 3, y vamos haciendo el procedimiento. Si nos damos cuenta, aquí se van moviendo y los datos se van ajustando a los grupos. Entonces, aquí en la iteración 3, aquí se expandió un poco más, aquí se siguen moviendo, aquí prácticamente ya están donde corresponde, y por ejemplo aquí se movieron todavía un poquito más, pero ya son los centros de los grupos que se obtuvieron aquí. Entonces, en 6 iteraciones estamos llegando de los puntos iniciales hacia los centroides finales. Y vemos que los grupos son pues, más o menos los que esperaríamos encontrar. Ahora bien, si en lugar de iniciar con los centros pegaditos acá arriba y empezar con estos 3 centros, los resultados que obtengo van a ser diferentes. Se van a ir ajustando, por ejemplo aquí ya se movieron los 3 centros, aquí se están ajustando, prácticamente ya no se está moviendo, aquí se siguen ajustando, y aquí ya se llegó al centro
de estos grupos y ya no se mueven los datos. Entonces, en 5 iteraciones estaríamos terminando y los grupos que estamos obteniendo son totalmente diferentes. Entonces, aquí dependemos también de dónde estamos iniciando. Acá se iniciaron con los 3 pegaditos aquí arriba y obtuvimos un resultado más parecido a lo que se esperaría. Con este estamos llegando a que este lo está manejando como un solo grupo y acá está dividiendo. En lugar de manejar este como un solo grupo y estos dos por separado. Entonces, aparte del parámetro K, otro elemento importante es dónde inicio. ¿Qué centros iniciales estoy manejando? Esos serían mis puntos originales. Esta sería una solución óptima, que es la que obteníamos en el primer ejemplo, y esta es la de un óptimo local. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con K-means? Que es un método que me lleva a un óptimo local. No siempre voy a obtener el óptimo global. Entonces, me voy a quedar siempre con soluciones locales. Y por eso mis resultados pueden variar dependiendo de dónde inicio los centroides. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de este método? Uno es que termina en un óptimo local. Decíamos, no siempre voy a obtener la mejor solución, la solución óptima. Otro es que el resultado depende de la selección inicial de los centroides. Es lo que veíamos en los ejemplos. Otro es que necesitamos... ¿Sí? ¿Perdón? Creo que dejó de compartir la pantalla. ¿Se dejó de compartir? Ahí ya se ve nuevamente. Ya, perdón. Ok, gracias. Sí, entonces, mencionaba, podemos estar terminando en un óptimo local. El resultado depende de nuestra selección inicial de los centroides. Necesitamos conocer el número de agrupamientos. Ese parámetro K lo tenemos que dar desde el inicio. Otro problema que tiene, o desventaja, es que no detecta ruido ni nos identifica outliers. Y esto va a hacer que nuestro algoritmo se sesgue cuando tengamos mucho ruido. Que los grupos que estemos obteniendo pues no sean los adecuados, porque también nos va a estar agrupando el ruido o los outliers. También si nuestra información es de tipo categórico, pues no podemos calcular la media. A menos que estemos numerizando esos datos categóricos para poder hacer los cálculos de la media. Hay otras desventajas que tenemos. Cuando nosotros tenemos clústeres de distinto tamaño, veíamos que lo que va a hacer este método es tratar de construir los grupos lo más cercano o lo más parecido a una circunferencia o a una elipse. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, este es un grupo pequeñito, tengo acá un grupo grande y acá otro grupo pequeñito. K-means lo que va a hacer es dividirlo más o menos de tamaños similares. Entonces, no me va a estar reconociendo este grupo grande, separándolo de los grupos pequeños. Me va a estar uniendo aquí información que debería estar en otro grupo. También tiene problemas con los clústeres de distinta densidad. Si tengo un grupo muy disperso y acá grupos muy compactos, muy densos, y quiero 3 grupos, aquí me va a separar esta información en 2 grupos y este lo va a unir como un solo grupo. ¿Sí? Entonces no me va a estar identificando esos 3 grupos que son los que esperaría. Lo va a clasificar de forma errónea. Otro es los clústeres no convexos. Todos aquellos que tengan formas inusuales, no me los va
separar correctamente, para estar dividiendo de esta forma, buscando lo más cercano a esas esferas o esas elipses. Entonces, aquí ese tipo de grupos no los puedo detectar con cambio. Y entonces, pues es la forma en cómo funciona esta estrategia. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ahora bien, esta variante del Cummings en línea que entra dentro del aprendizaje competitivo es un refinamiento incremental del Cummings. Lo que busca es que cuando nosotros trabajamos con el Cummings, necesitamos tener guardados todos los datos. Necesito tenerlos almacenados para ir construyendo los grupos. Porque veíamos que los cálculos los voy a hacer siempre sobre el conjunto completo de datos. Voy a calcular los promedios y luego voy a reajustar, voy a reacomodar los datos con respecto a los nuevos centroides. Y luego, ya que reacomodé los datos, vuelvo a calcular los centroides. Pero no lo puedo usar para, por ejemplo, si quiero información que está llegando a cada momento, trabajar en línea, no puedo hacerlo con Cummings. Esta variante en línea lo que permite es ir calculando, armando estos grupos conforme va llegando la información. Entonces, ¿cómo funciona? Primero inicializamos aleatoriamente los K puntos, los centroides. Entonces voy a elegir de la información que ya tengo, pues voy a seleccionar de forma aleatoria estos K puntos. Vamos a elegir el siguiente ejemplo y vamos a ver cuál es el centro más cercano. Lo vamos a mover hacia, bueno, ya que supe cuál es el centro más cercano, ahora voy a mover el centro hacia ese ejemplo. Entonces puedo calcular, por ejemplo, la distancia entre dos. ¿Cuál es la distancia entre el centro, que fue el más cercano al punto o al ejemplo que estoy analizando, y sacar la mitad de la distancia, y que ese sea el nuevo centro? Vamos a repetir el paso 2 para cada uno de los ejemplos que tenemos. Entonces, ya que hice ese ajuste, voy a tomar el siguiente ejemplo, voy a ver cuál es el centro más cercano y voy a mover el centro hacia el ejemplo. Entonces, lo voy a ir haciendo ejemplo por ejemplo. En lugar de ir calculando todos los centros y va acomodando todos los datos y luego volviendo a recalcular todo, lo voy a hacer conforme van llegando esos ejemplos. Vamos a repetir los pasos 2 y 3 hasta que los ejemplos capturados por cada centro ya no varíen, que no se muevan de lugar. Y entonces nos va a permitir ir haciéndolo en línea, todo la construcción de esos clústeres. Al igual que en el caso del Cummings, el valor de K se puede determinar heurísticamente y bueno, veíamos que A puede tener problemas. En este caso, si K se elige muy pequeño, podemos tener grupos que se queden sin centro. Si el K lo elegimos muy grande, podemos tener centros que se queden huérfanos. Si tengo centros sin datos asociados a ese centro. Y bueno, esto es preferible a tener un K exacto y aún así tener centros huérfanos. Porque también puede ocurrir que aún indicando cuál es el K exacto, cuántos grupos realmente tengo ahí, pudiera tener centros huérfanos. Que significaría que todos los datos queden en un grupo,
y pues el otro centro se quede sin datos. Hay una variación de esta estrategia que es el LBQ, la cuantización lineal, bueno, cuantización vectorial lineal. Entonces, bueno, estas son otras estrategias que podemos usar para realizar la parte del clustering. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora, creo que por el momento no. Creo que queda bastante claro por el tema de la acá. ¿Ok? Bueno, entonces le vamos a dejar aquí y la próxima clase vamos a ver otro tipo de estrategias. Vamos a hablar de unas técnicas que se basan en densidades, es otra forma distinta de construir los clústeres, y hablar también de lo que son los mapas autoorganizativos, que decíamos es un tipo de redes que se usan para clustering o para aprendizaje no supervisado. Entonces, pues si no hay dudas, nos vemos el viernes. Ok, profesora, que tal? Gracias igualmente. Hasta luego.